Pues bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy estamos a 10 de octubre del año 2024. Bien, pues aquí el hermano Tomás y yo vamos a hacer un vídeo, o mejor dicho, va a ser un ciclo de vídeos donde vamos a refutar unas charlas que dio Armando Alducín, famoso pastorcillo, predicador de pacotilla, pretribulacionista. Unos vídeos que tiene publicados en YouTube. Aquí tenéis el primero que vamos a analizar y a refutar. El vídeo se titula El misterioso rapto de la iglesia, parte 1. Doctor Armando Alducín. No sé por qué se llama doctor. De doctor no tiene nada porque, como vamos a demostrar en este ciclo, es un auténtico analfabeto bíblico. Es un total ceporro. No sabe prácticamente nada de la verdadera doctrina. Y sobre este tema de la profecía bíblica, Armando Alducín enseña unas herejías tan espantosas, tan horrorosas, tan antibíblicas y tan anticristianas, como vais a ver, que bueno, que claman al cielo, ¿no? Es el típico predicador evangeloco pretribulacionista, donde enseña los mismos argumentos, las mismas herejías, pues que enseñan todos los falsos pastores y falsos evangelistas y falsos maestros pretribulacionistas, como vais a ver. Vamos a ir escuchándolo. He acelerado un poquito el vídeo del Alducín, pues para que estos vídeos que hacemos Tomás y yo, pues no se hagan extremadamente largos. Tomás, si quieres aportar algo, añadir algo antes de comenzar. Sí, me hizo gracia lo de doctor, que no es otra cosa que una forma de crear impresión o empezar, mira, escúchame que yo soy un doctor, y de esa forma que presten atención en él. Exacto. Paso para... Exactamente. Bien, pues vamos a comenzar. Pon atención, hermano Tomás, vamos a ir escuchando. Aquí tengo la Biblia enfrente mía, aquí lo podéis ver en la pantalla. Es la Reina Valera de 1960, aunque bueno, podría haber utilizado cualquier otra, pero esta es la que había utilizado porque es la más conocida en el mundo evangélico. En el mundo evangeloco es esta traducción, que evidentemente no está exenta de errores de traducción, pero bueno, de las malas versiones que hay, esta es de las menos malas que existen. Hay otras peores, como por ejemplo la Biblia falsa, la de la traducción del Nuevo Mundo de los falsos testigos de Jehová, que está repleta de traducciones estúpidas, de traducciones ridículas, falsas, anticristianas. Por ejemplo, ahora me viene a la mente, Tomás, ese versículo de Hebreos 1.6, como lo ha traducido los falsos testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, diciendo que Dios el Padre es el trono de Cristo. Dice, más del Hijo dice esa mierda de traducción, Dios es tu trono, toma ya, Dios es tu trono. Una cosa, hermano, la última del 2019 tiré con ella, esa aún la mantengo, pero la del 2019 es que es repulsiva, es asquerosa, eso es inleíble. No, sí. Es que ya te digo. Es tremenda, hay muchos más pasajes malísimamente traducidos, como han metido ahí en los textos, en el Nuevo Testamento, cientos de veces la palabra Jehová, que no existe ningún manuscrito griego, y eso ya de decir que Dios el Padre es el trono de Cristo, que Dios el Padre es una silla, y encima de esta silla, que es el Padre Celestial, se sienta Cristo, así lo dice la traducción del Nuevo Mundo, eso ya es demencial. Eso ya demuestra hasta qué grado de satanismo ha caído esta organización diabólica, esta religión satánica que son los falsos testigos de Jehová. Bueno, pues ya una vez hecha esta introducción, vamos a comenzar a escuchar Alducín, Armando Alducín, el del peluquín, porque lleva un pelucón como la copa un pino. Yo no sé por qué se avergüenza de su calva. Pues mire, yo calvo y no me avergüenzo. Nadie se tiene que avergonzar de su calvicie, en absoluto. Hay que estar orgullosos de las calvas. Así que yo no sé por qué lleva ese repugnante peluquín. Porque es una peluca, es un peluquín. Esto, cualquiera un poco entendido sabe que lo que lleva puesto es un peluquín, algo artificial, para ocultar, pues, ocultar lo que realmente es, como somos en realidad. No tenemos que ocultar nada. Los verdaderos cristianos tenemos que ser totalmente transparentes. Bien, vamos a comenzar a escuchar. Y esta es la razón por la cual
que se viene este arrebatamiento de millones de personas, que la Biblia le llama el arrebatamiento. Vamos a ver esta palabra, o el raptarios en el latín, que es el rapto de la iglesia, en el que Dios viene y nos saca, y viene Jesús en las nubes, nadie lo va a ver, más que nosotros. De repente vamos a oír... Bueno, primera mentira de Armando Alducín, el payaso este, que nadie le vendrá a Cristo cuando venga. Cuando venga y arrebata a su iglesia. Hay un versículo del Nuevo Testamento, hermano Tomás, donde se diga que nadie verá, que Cristo vendrá invisiblemente cuando venga a arrebatar a su iglesia. ¿Hay algún texto que diga que vendrá de forma invisible? No existe nada, al contrario, todo lo contrario. Efectivamente, el Señor Jesús lo dice bien clarito, que todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver venir al Hijo del Hombre en la nube del cielo con gran poder y gloria. Se lamentarán al verle, van a verle llegar. Y todo ojo le verá, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, todos los ojos de todos los seres humanos que en ese momento estén ahí. Cristo va a descender sobre el monte de los olivos que está en Jerusalén y todos los ojos, los seres humanos que estén allí, evidentemente pues le van a ver, ahí en Jerusalén le verán descender del cielo con gran poder y gloria. Y es entonces, como ya sabéis, como vamos a demostrar con muchos textos bíblicos, Tomás y yo, el arrebatamiento de la iglesia al rato va a ocurrir a la venida del Señor, esa única venida gloriosa del Señor que menciona la Escritura, pues cuando venga, en ese momento va a arrebatar a su iglesia, va a tomar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que hayan quedado vivos serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Es decir, el rapto de la iglesia va a ocurrir a la venida del Señor. Y el Señor va a venir de forma totalmente visible, física, porque va a poner sus pies, dice la Escritura, en el monte de los olivos. Este monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, se lo dice la gran profecía de Zacarías 14, y vendrá el Señor Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, profecía que va a cumplir solamente el Señor Jesús, prueba absoluta, prueba irrefutable de que el Señor Jesús también tiene el mismo nombre de Jehová, el mismo nombre que su Padre Celestial, porque el nombre de Dios, el nombre del Padre está en él, como leemos en el libro del Éxodo, que es el capítulo 23, porque mi nombre está en él. Es decir, este ángel divino, este Señor Jesús, pues se llama igual que su Padre, es el segundo Jehová mencionado en la Biblia, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Le veían con sus ojos. Y al Dios Padre nadie le vio jamás. Al Dios nadie le vio jamás. Bien, por lo tanto, la primera mentira que acaba de decir Alducín es que Jesús vendrá en secreto, vendrá invisiblemente para arrebatar a su iglesia. Primera mentira repugnante y del diablo. Tomás, ¿quieres aportar algo? Por ejemplo, tenemos todo lo contrario claramente en Mateo 24-27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo lo contrario, la venida. Y solo hay una segunda venida. Entonces, todo lo contrario de lo que dijo el Señor, entre otros muchos textos que iremos viendo. Paso palabra. Sí, como Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué dice? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez. ¿Existen apariciones invisibles, Tomás? No, toda aparición implica una visibilidad, como sabemos, y es una cuestión de sentido común. Lo que pasa es que este hombre es sentido común. Tiene poco. No tiene. Toda aparición es totalmente visible, no existen apariciones invisibles. Dice que aparecerá por segunda vez, lo cual significa que hubo una primera aparición. ¿Cuándo fue? Pues hace casi 2000 años, cuando Jesús vino a la tierra, a entregar su vida por sus ovejas, por los suyos. Y dice que aparecerá por segunda vez. La primera aparición fue totalmente física, fue visible. Su segunda aparición también será totalmente visible, porque, repito, no existen apariciones invisibles. Esto destroza, evidentemente, una de las doctrinas fundamentales de esta organización satánica de los falsos testigos de Jehová, que dicen que la parusia de Cristo es invisible. No, es totalmente visible y va a venir para salvar a aquellos que le esperan. Aquellos que no esperan esta segunda venida de Cristo a la tierra, evidentemente, no van a salvarse, no se van a salvar jamás, porque ya lo dice bien claro, Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Seguimos. Un sonido de trompeta. No vamos a oír. No. Que el sonido de la trompeta cuando venga, que solamente le vamos a oír los cristianos. Será un sonido de trompeta invisible, Tomás. Vamos, que no se va a oír. O sea, dice este payaso que solamente le van a oír los cristianos que sean arrebatados. A ver,
Me dirijo ahora directamente a este mamarracho, a este hijo del diablo llamado Armando Alducin. ¿Por qué usted no da ni un solo versículo donde se diga esa patraña mentira del diablo que usted acaba de decir, que este sonido de trompeta la van a escuchar solamente los cristianos? ¿Os dais cuenta cómo no da ni un solo versículo? Verá al sonido de la trompeta de Dios con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde dice la Biblia que ese sonido de trompeta será inaudible para el mundo? Que la gente no lo va a escuchar, que solamente lo van a oír los cristianos. ¿Hay algún versículo que enseñe esa patraña, esa doctrina de demonios? No. Así que para que veáis ya la cantidad de mentiras que empieza diciendo en este patético vídeo, en este ciclo de vídeos que hizo Armando Alducin sobre este tema del rapto de la iglesia. Tomás, ¿quieres aportar algo? Es evidente, es increíble cómo se ve que esa clase de pastores son lo que son cobradores de dinero y al final tienen un mensaje que millones desean escuchar, porque la verdad post-tribulacionista no la quieren escuchar, es más cómoda la pre, y lo que él quiere es el dinerito para su bolsillo. Claro, eso ya se lo digo directamente también a usted, señor Alducin. Si él enseñara que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, tal como dice la Biblia, evidentemente no habría tantos descerebrados, tantas ovejas descerebradas que le siguieran a este soplagaitas, a este mamarracho y que le dieran dinero. Prácticamente no tendría a nadie que le siguiera. Esta es la razón por la cual tiene que enseñar esta espantosa doctrina de demonios del pretribulacionista. Pero no solamente ocurre con este imbécil del Armando Alducin, sino con el resto de falsos maestros, falsos evangelistas y falsos pastores como él. Seguimos. Vas en la noche, unos, otros en el día, de acuerdo al hemisferio, el planeta Tierra donde tú vivas, vamos a oír la voz del arcángel, que tal vez grite Miguel, ¿verdad? Vénganse todos los ángeles conmigo, y Jesús. Miguel, dice que ese arcángel, cuando dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí lo acabas de escuchar. Tomás, dice que será Miguel, el arcángel Miguel. ¿Dice ese texto de Pablo que será el arcángel Miguel? No, en absoluto, para nada. No sé si enseñará este farsante la doctrina, no exactamente la carayada, porque es ni terco, pero sí en parte, no lo sé, la doctrina sabataria de que le llama a Jesucristo Miguel aún siendo trinitarios. No sé por qué, más o menos lo que me da la impresión. Sí, él dice que ese arcángel mencionado por Pablo en 1 Tesalonicenses 4, verso 16, dice que es el arcángel Miguel. Y cuando ahí lo que dijo Pablo simplemente, que Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, que Jesús tiene la voz de arcángel, porque ahí a Jesús el apóstol Pablo le llamó arcángel. ¿Qué significa la palabra arcángel, Tomás? Es un jefe, o sea, es un jefe de ángeles. Un jefe, claro. Jefe de ángeles, es el comandante general de todos los ángeles de Dios. Cristo va a venir a la tierra con todos sus ángeles. Él es el jefe de todos ellos. Eso es lo que significa la palabra arcángel. Jesús es el jefe de todos los ángeles, por así decirlo, el comandante general de todas las huestes celestiales, de todas las legiones celestiales. Es Jesús. Y Miguel, atención, Miguel es uno más de los arcángeles de Dios, uno más de los jefes de ángeles. Es una especie como de general, igual que en un ejército. En un ejército hay un comandante general de todos los ejércitos, es el jefe militar, y luego existen generales, ¿de acuerdo? Pues algo semejante ocurre en el reino de los cielos. Hay un comandante general supremo de todos los ángeles, que es Cristo, el Rey de Reyes, y luego hay generales, hay arcángeles, jefes de ángeles, y uno de ellos es Miguel. En el Nuevo Testamento a Miguel también se le llama arcángel, es jefe de ángeles. Pero Jesús, por supuesto que es arcángel. ¿Por qué? Porque es jefe de ángeles. Ahí estos evangélicos suelen decir, no, Cristo no es un arcángel, suelen decir. O sea, fijaos lo que están diciendo. Están diciendo estos imbéciles evangélicos que Cristo no es jefe de los ángeles. Es lo que están diciendo. Que el Señor Jesús no es ningún jefe de ángeles. Están negando que Cristo es arcángel. Y sin embargo, fijaos, Pablo le llamó arcángel a Jesús. Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios, es decir, al sonido atronador de la trompeta de Dios. Cuando suene esa última trompeta es cuando Cristo irá descendiendo del cielo y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Lo veis? Esto que ha dicho el Alducín, este embustero hijo del diablo, de que solamente los cristianos arrebatados van a escuchar esa trompeta, que el mundo no la va a escuchar, eso es una repugnante doctrina de demonios, eso es una gran mentira, ya que eso en ninguna parte lo dijo el apóstol Pablo en el famoso pasaje del arrebatamiento aquí en Primera Tesalonicenses. Aquí lo tenemos, aquí lo podéis leer, Primera Tesalonicenses 4:16, aquí lo estoy marcando en pantalla, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Al único lugar que va a descender, evidentemente, es a la tierra. Jamás dijo Pablo que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. No, va a descender del cielo a la tierra, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué dice el 17? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fijaos, vamos a salir a recibirle en su venida. Recibir a una persona que viene significa acompañarla al lugar de destino. Eso es lo que significa la palabra recibir a alguien que viene. Igual cuando Pablo fue a la ciudad de Roma, los cristianos de Roma se enteraron de su venida y salieron fuera, salieron hasta Foro de Apio y 3 tabernas para recibir a Pablo. Y dice la Escritura que todos juntos entraron en la ciudad de Roma. Exactamente la misma palabrita aparece aquí por Pablo. Primera Tesalonicenses 4:17. Seremos arrebatados en nubes, en estas nubes voladoras, en estas naves. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Cristo va a venir a la tierra, va a descender a la tierra porque va a descender del cielo. Cuando la Biblia habla de que descendía del cielo Jesús, siempre se refiere a que va a pisar la tierra, va a descender a la tierra. Es como en Juan capítulo 6, ¿verdad, Tomás? Que dice Jesús, porque he descendido del cielo. Y Jesús descendió a la tierra, pisó la tierra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es la misma palabra utilizada por Pablo en este pasaje. Descenderá del cielo para recibir al Señor en el aire. Le vamos a recibir en la atmósfera, en el aire, y juntamente con él vamos a descender al lugar de destino, que será la tierra. Ese será, señores, el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Y no la patraña que enseñan estos falsos maestros al servicio de Satanás, estos mentirosos como el Armando Alducín, un larguísimo etcétera de falsos pastores, falsos maestros que enseñan esta patraña, esta doctrina espantosa, esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Tomás, si quieres aportar algo. Sí, al final esta clase de farsantes siempre se caracterizan por agregar a la Biblia cosas que la Biblia no dicen para montar su doctrina, ¿no? Me acuerdo cuando, modificando, pero sin salir necesariamente del tema, cuando el farsante engañador de Teobroide decía que las mujeres israelitas tenían que tener un niño al año, cuando la Biblia no dice nada de eso. Claro. Esa norma se la inventó él. Y aquí pasa algo parecido. Cuando le dice una trompeta invisible, un sonido invisible de trompeta, o sea, tiene que añadir cosas y cambiar el significado para montar su falsedad. Así es. Como podéis ver, dice que ese sonido de la trompeta de Dios será inaudible. Un sonido inaudible que solamente, según este imbécil, lo van a escuchar los cristianos. Una patraña que, como podéis ver, el apóstol Pablo no la enseñó por ninguna parte. Aquí lo dice, 1 Tesalonicenses 4:16, aquí lo podéis ver, porque el Señor mismo descenderá con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dijo Pablo, no, pero solo los cristianos arrebatados van a escuchar esa trompeta de Dios. ¿Dijo eso Pablo o no? Digo que va a descender al sonido atronador, porque el sonido de esta trompeta de Dios será atronador. Descenderá al sonido atronador de la trompeta de Dios. Seguidamente los muertos en Cristo, los verdaderos santos, van a resucitar. Van a resucitar con un cuerpo glorioso. Seguidamente los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con estos santos resucitados y todos juntos saldrán arriba, saldrán al cielo, al aire para recibir al Señor en la atmósfera, recibirle en el aire y acompañarle al lugar de destino que, como hemos visto, será la tierra. Cristo va a pisar el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor Jehová mi Dios y con él todos sus santos. ¿De acuerdo? Refiriéndose
a Jesús. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Seguimos escuchando a este embustero al servicio de Satanás llamado Armando Alducín. Jesús vendrá y no pondrá sus pies en la tierra. Ahí en las nubes. Siguiente mentira, que cuando Cristo venga no va a poner sus pies en la tierra, cuando resulta que Pablo dice aquí, lo podéis leer, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice aquí, que estoy subrayando, descenderá del cielo. Cuando el texto de Pablo dice, hermano Tomás, que Cristo descenderá del cielo, ¿va a pisar la tierra o no va a pisar la tierra? ¿Qué significa esta expresión? Sí, efectivamente, como sabemos, a diferencia de lo que acaba de decir este embustero, cuando en la Biblia, como el texto que citaste tú antes, de que Jesús dijo, he descendido del cielo, este es el pan vivo que descendió del cielo, Juan capítulo 6, etcétera, etcétera, en las escrituras. El Nuevo Testamento es para descender, para venir aquí a la tierra, para pisar la tierra. Por tanto, es todo lo contrario de lo que implica el texto bíblico. Paso palabra. Bueno, ese texto fundamental lo dijo Jesús varias veces en Juan capítulo 6, Evangelio de Juan, porque he descendido del cielo. O sea, es un subnormal. Podría decir que Jesús no descendió a la tierra, no pisó la tierra. Eso lo puede decir un enfermo mental. La expresión descender del cielo significa pisar la tierra. Jesús estuvo en la tierra, pisó la tierra, y es exactamente la misma expresión que tomó el apóstol Pablo aquí en el verso 16 para hablar de la futura segunda venida de Cristo. Dice que va a descender del cielo, es decir, que va a descender aquí a la tierra, va a pisar la tierra. Y mientras él desciende majestuosamente, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire, pues le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Seguimos escuchando a este embustero patológico del Alducín. Vamos a ser sacados y vamos a ser reunidos con Jesús en las nubes, lo vamos a recibir. Y de ahí nos vemos. Bueno, siguiente mentira. Dice que le vamos a recibir a Jesús en las nubes. Ahí en las nubes, en las nubecitas de vapor de agua. Eso no lo dijo Pablo. Dice que seremos arrebatados, fijad lo que dijo Pablo, en nubes. No dice que seremos arrebatados hasta las nubes. Esto es tremendamente importante. Eso no es lo que dice el texto. Eso de que seremos arrebatados hasta las nubes. No. Seremos arrebatados en nubes. Esas carrozas triunfales, esos vehículos, esos carros de Dios. Los carros de Jehová se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia. Dios tiene carros voladores, vehículos voladores. Seremos arrebatados en esas nubes voladoras, en esos carros voladores, para recibir al Señor en el aire, es decir, ahí en la atmósfera, la estratosfera, en la atmósfera le vamos a recibir, ahí va a ser la reunión, seremos arrebatados en esas nubes voladoras. No dice que seremos arrebatados hasta las nubes. Cuidado con eso, porque esto es importante y es un engaño que predican mucho estos falsos predicadores, falsos maestros como el Armando Alducín, estos herejes pretribulacionistas, que siempre dicen esa patraña que seremos arrebatados hasta las nubes. Y fijaos bien que eso no es lo que dijo el apóstol Pablo en este tremendo pasaje de Primera de Tesalonicenses. Tomás, ¿y sobre este punto quieres añadir algo? Efectivamente, otra vez más de forma. Dice en nubes. Y esto, como muy bien has dicho, Tito, denota la idea de que no estamos hablando de nubes de vapor, sino de algo diferente, de un sistema, por ejemplo, como muy bien decías antes, por citar un solo texto, por ejemplo, en Isaías 66:15, ahí dice, porque aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino. Muy bien. O sea, está un vehículo, un objeto, efectivamente, nada que ver con lo que está Fantocha dice. Paso palabra. Exactamente, ese texto es impresionante el que has citado. El otro pasaje creo que es un salmo, que dice que los carros de Jehová, o sea, de este Señor Jesús, se cuentan por veintenas de millares, o sea, tienen miles y miles y miles de carros voladores en el reino de los cielos, lo que hoy se conocen como ovnis, este tipo de naves, pues sin ninguna duda muchos de ellos pertenecen a los carros de Jehová. No digo todos, porque seguramente que Satanás también tiene carros voladores, ovnis. Pero Dios sin ninguna duda tiene carros voladores como menciona la Biblia. Seguimos escuchando al embustero Alducín. Adiós Toluca. Adiós Metepec, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Como dice la canción de Enrique Guzmán. Jamás regresaremos a este mundo hasta el tiempo del milenio. Y cuando sus... No, fíjate la patraña que enseña. Dice que cuando Cristo venga y resucitemos,
que no vamos a descender al mundo. Pero ¿cómo que no? Si le vamos a recibir en el aire. Recibir a una persona que viene, lo repito una vez más, significa acompañarle al lugar de destino. Es como cuando Pablo, ya puse el ejemplo bíblico, creo que está en Hechos capítulo 28, Pablo fue a Roma y los cristianos de Roma salieron a recibirle hasta un lugar que se llamaba Foro de Apio y Tres Tabernas. Ahí le recibieron, se encontraron con Pablo y luego todos juntos fueron caminando y llegaron a Roma, entraron en la ciudad de Roma, ¿de acuerdo? Pues lo mismo va a ocurrir cuando Jesús venga. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, para acompañarle al lugar de destino cuando venga Cristo. ¿Cuál va a ser el lugar de destino cuando venga Jesús? ¿Cuál va a ser ese lugar de destino, Tomás? La tierra, efectivamente. Ahí está el texto por ejemplo, entre otros, claro. Hechos capítulo 28, versículo 15 al 16. Ahí dice: tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas, y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿A dónde nos para llevar? A su lugar de destino, Roma. Versículo 16. Todo lo contrario de lo que decía este farsante. Evidentemente, así es. Ese va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Es decir, Jesús no va a dar media vuelta en el aire, para llevarse a su iglesia al cielo. Eso no tiene que ver nada con el verdadero arrebatamiento enseñado por el apóstol Pablo en este pasaje. ¿De acuerdo? La iglesia le va a recibir en el aire para acompañarle al lugar de destino, que será la tierra. Seguimos. Subamos con Jesús al cielo, van a pasar 7 años de tribulación en el mundo. Bueno, como puede ver, vamos a tomar cada cosa que dice es una mentira detrás de otra. Este hijo del diablo. Que cuando ocurra el arrebatamiento, la venida de Cristo y el arrebatamiento, comenzará un periodo de 7 años de tribulación. A ver, yo reto, aquí lo digo, regalo 80.000 euros, 80.000 dólares al primero que me dé un solo texto de la Biblia donde se diga que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. El primero, sea el alducino, sea quien sea, que me dé ese versículo donde se enseñe esa patraña, le ingreso 70.000 dólares, 70.000 euros, se los regalo. Evidentemente, nadie va a aceptar esta oferta, ni el alducín ni ninguno de estos mamarrachos soplagaita, porque resulta que no hay ni un solo versículo en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, donde se diga que el arrebatamiento de la iglesia vaya a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Esta es una de las mayores doctrinas de demonios introducidas en la cristiandad apóstata, concretamente a partir del año 1924, cuando se fundó el famoso Seminario Teológico de Dallas, un seminario evangeloco. Una serie de ciertos falsos maestros comenzaron a enseñar esa patraña a partir, repito, del año 1924, no antes. Antes jamás nadie había enseñado esa patraña de que Cristo vendrá para arrebatar a su iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina de demonios jamás la enseñó ni Jesús ni sus apóstoles. No hay ni un solo texto. Ni siquiera la Biblia habla jamás de una futura tribulación de 7 años. Es que no hay ni un solo versículo donde se hable de una tribulación de 7 años. La Biblia, el Apocalipsis, habla de un periodo de 42 meses durante el cual va a reinar la bestia y va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13:7. 42 meses no son 7 años. Tomás, ¿tú conoces en la Biblia algún versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años? No, eso no es falso. Es una mentira totalmente. Una mentira asquerosa. Ellos pretenden basarse solamente en un versículo de la Biblia, que es en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 9, verso 27. La famosa profecía de las 70 semanas. Ahí se habla de una semana de 7 años, sí. Pero yo pregunto, ¿dónde dice ese pasaje que esa semana de 7 años sea un periodo de tribulación? ¿Dónde lo dice el versículo? Pregunto a estos emisarios de Satanás evangelocos. ¿Dónde dice Hebreos 9:27 que ese será un periodo de 7 años de tribulación? En ninguna parte. Dice que ese príncipe que habría de venir, que es Jesús evidentemente, el príncipe que habría de venir, el Mesías príncipe, confirmaría el pacto con muchos durante una semana. 7 años. Eso es lo que dice la profecía. Pero en ninguna parte se dice que sean 7 años de tribulación. Eso es un invento, una falsificación que metieron estos falsos maestros
estos mentirosos evangelocos para engañar a la gente. Y hoy en día, pues tú te vas a una de estas librerías evangélicas o evangelocas y buscas libros de profecía bíblica, de escatología, y prácticamente el 100% de todos esos libros basura te hablan de esa futura, todos, de esa futura tribulación de 7 años, como si fuera una de las doctrinas principales de toda la Biblia, como si se enseñara desde el Génesis al Apocalipsis, cuando resulta que no hay, repito, ni un solo versículo en la Biblia donde se hable de una futura tribulación de 7 años. No existe. Para que veáis hasta qué punto Satanás, el padre de la mentira, puede engañar y destrozar las mentes de millones y millones de falsos maestros, evangelocos, escritores de libros de escatología bíblica, de profecía, cómo han sido engañados por Satanás con esa patraña, con esa espantosa doctrina de demonios de una futura tribulación de 7 años. Tomás, si quieres aportar algo sobre esto, decir algo. La profecía de Daniel 9, ¿con qué tiene que ver? Con la venida del Mesías, de Jesucristo. Nada más. Son 70 semanas que tienen que ver con Jesucristo, no con algo futuro de miles de años después. Exacto. A la mitad de esa semana, que es, pues dice que tendrá, a la mitad de la semana podrá fin el sacrificio, porque Jesús muere, el ministerio son 3 años y medio. O sea, no, esa semana, por tanto, esa semana de hace 2000 años, no de miles de años después en el futuro. Es una patraña totalmente. Y como dice Tito, hay un Apocalipsis que dice que la guerra durante 42 meses, que son 3 años y medio. Así a es. Los santos, no 7 años. La profecía de las 70 semanas es una profecía que está cumplida en su totalidad. En su totalidad. No hay ningún periodo futuro de 7 años que tenga que venir. No, ni mucho menos que esos 7 años sean de tribulación. Es una profecía cumplida completamente. No hay nada en esa profecía de las 70 semanas que se ha de cumplir en el futuro. Es una profecía, como ha dicho Tomás, que se cumplió con la venida del Señor Jesús. Seguimos escuchando al mentiroso de Alducín. Como jamás se había experimentado en toda la tierra. 7 años, donde los primeros 3 años y medio será la tribulación y los últimos 3 años y medio se llama la gran tribulación. No, fijaros, es que no da ni un solo versículo. ¿Tú conoces algún versículo, hermano Tomás, donde se diga que los primeros 3 años y medio de esos 7 años se llamarán tribulación y la segunda mitad de los 7 años se llama la gran tribulación? ¿Dónde enseña ese cuento, esa fábula mentirosa la Biblia? Eso se lo inventa él. Eso son cosas que constantemente inventadas para vender libros. Porque este señor no solamente vive de sus diezmos monetarios y sus ofrendas monetarios, sino de su venta de libros. O sea, tiene que decir eso. Claro. Así de simple, es un farsante, paso por la... Claro, no es que se lo inventara él no se lo inventó, esa doctrina de demonios, que es lo que ha hecho el Alducín y muchos mamarrachos y soplagaitas como él. Porque eso de que habrá una tribulación de 7 años, que la primera mitad de los 7 años será tribulación y la segunda mitad la gran tribulación, ¿de dónde toma eso? Lo toma de otros libros escritos por engañadores, por falsos maestros evangelocos que no tienen ni idea de profecía bíblica. Pues lo ha copiado, lo ha tomado de ahí, de esos libros. Esto es lo mismo que hacía yo hace muchísimos años. Hace 30, 35 años yo hacía lo mismo. Yo iba a las librerías evangelocas, compraba libros de profecía bíblica y repetía como un papagayo lo que decían esos falsos maestros, sin tener ni idea, evidentemente. En esa época yo no tenía ni idea de la profecía bíblica, ¿de acuerdo? Pues es exactamente lo mismo que hace este engañador, este analfabeto bíblico llamado Armando Alducín. Pues eso que acaba de decir, que acabáis de escuchar, pues lo ha tomado de estos libros, de esta basura de libros de profecía, que no tiene que ver nada con la verdadera profecía bíblica, y lo repite como un papagayo. Simplemente son auténticos papagayos que se copian unos a otros, repiten unas mentiras que las han tomado de sus pastorcillos y de otros falsos maestros, la copian, la toman de ellos y lo repiten. Es exactamente lo mismo que hace el embustero este de Armando Alducín, el del peluquín. Seguimos. ¿Por qué? Porque estos últimos 3 años y medio serán las trompetas y las copas del Apocalipsis, donde el anticristo se quitará la máscara, se manifestará y comenzará a matar. Bueno, a ver, el tema del anticristo, ahí lo ha mencionado. Te pregunto, hermano Tomás, ¿hay algún versículo en el libro del Apocalipsis donde se hable
del anticristo? No, en absoluto. Y sabemos que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, que niega al Padre y al Hijo, y que es un tipo de personas que ya empezaron a existir hace 2000 años, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Nada que ver con lo que dice este engañador. Muy bien, hermano. Ya que os recomiendo, os repito a que veáis un estudio bíblico excelente hecho por César Vidal. Es un estudio que vi hace un par de días. Está publicado en YouTube sobre este tema del anticristo, la profecía bíblica, y muy bueno, prácticamente el 95% de lo que dice ahí el famoso César Vidal es totalmente bíblico, estoy totalmente de acuerdo, y es exactamente lo mismo que enseñamos nosotros los cristianos bíblicos. El anticristo, solamente el apóstol Juan habló de él en sus epístolas. El libro del Apocalipsis no habla de ningún anticristo. El apóstol Pablo no habló del anticristo por ninguna parte, habló del hombre de pecado, el hijo de perdición, pero si os fijáis bien, en ninguna parte le llamó el anticristo. El anticristo es un personaje que ya existía en la época de los apóstoles. Eran muchos anticristos que habían aparecido. El anticristo que habría de venir es todo aquel, como ha dicho Tomás, que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Niegan que Jesús es el Cristo, niegan al Padre y al Hijo, niegan la existencia de estas dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Ese es el anticristo. Y además niegan, atención, que Jesucristo vino en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo, dijo el apóstol Juan. Pero si nos vamos al principal libro profético de la Biblia, que es el Apocalipsis, veréis que ahí nunca se habla del personaje anticristo que aparecerá en el futuro, que firmará un pacto de 7 años y luego lo romperá. Todo eso es una vulgar patraña, es una espantosa doctrina de demonios, es una fábula mentirosa. El Apocalipsis lo que habla es de dos bestias, una bestia política que se le llama la bestia y una segunda bestia que será un líder religioso. Se le llama el falso profeta, es de lo que menciona el Apocalipsis. Que vendrá en el futuro un emperador, la bestia, un imperio romano restaurado en forma de 10 reinos, y ese emperador es llamado en el Apocalipsis la bestia. Fijaos que no se le llama el anticristo. El anticristo, repito, ya existía en el siglo I, en la época de los apóstoles, y es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías de Israel, y niegan también que Jesucristo vino en carne. Y el anticristo niega también la existencia del Padre y del Hijo, de estos dos dioses, de estas dos personas divinas. Ese es el anticristo. Esto es lo que enseñó bien clarito el apóstol Juan en esos pasajes. El Apocalipsis, repito, de lo que habla es de dos bestias, una bestia política, un emperador, y su aliado, que será un líder religioso, que sin ninguna duda será el último papa de la Iglesia Católica Romana. He llamado la segunda bestia el falso profeta, indicando así que será el líder de la iglesia de Satanás en la tierra, el líder de la gran ramera, ese será el gran falso profeta, esa segunda bestia mencionada en el Apocalipsis, mientras que la primera bestia pues, va a ser un emperador, ¿de acuerdo? Pero en ninguna parte se menciona ningún anticristo, no se habla del anticristo en el libro del Apocalipsis. Vamos a seguir escuchando a la Lucina el mentiroso. A sacrificar. Y es interesante que el método que el anticristo va a usar para matarnos en la silla eléctrica, ni el fusilamiento, el anticristo va a usar, de acuerdo a Apocalipsis 20, versículo 4, la decapitación. Bueno, ahí tiene parte de verdad, efectivamente, según el libro del Apocalipsis, los santos de la iglesia de Cristo, que van a estar aquí en la tierra, sufriendo la persecución de la bestia, van a morir decapitados o les van a degollar. Morirán a espada, les va a cortar, se les va a cortar la cabeza, se les va a decapitar. Eso sí, lo enseña bien clarito el libro del Apocalipsis. La bestia va a hacer la guerra a estos santos y los vencerá. Unos santos estarán destinados a ser llevados a cautividad, a cárceles o a campos de concentración, y otros santos de la Iglesia de Cristo estarán destinados a morir por la espada, es decir, les cortarán la cabeza o los degollarán. ¿De acuerdo? Esa será la forma de muerte que van a sufrir los santos de la Iglesia de Cristo durante ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses. No 7 años, sino 42 meses, 3 años y medio, como leemos en Apocalipsis 13, verso 5. Tomás, si quieres aportar alguna cosita sobre este punto.
Sí, efectivamente, es que es todo la repetición porque generalmente toda esta clase de gentuza enseña lo mismo, de ese concilio apóstata que lo cogieron y enseñan las mismas mentiras. Así es, fue en el seminario, ahí apareció por primera vez esta doctrina asquerosa y diabólica del pretribulacionismo. Seminario Teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos, a partir del año 1924, cuando se fundó este seminario evangélico. De ahí salieron, se extendió como la peste negra, esta espantosa doctrina de demonios del rapto pretribulacional, antes de una tribulación de 7 años. Seguimos. Y es el Islam, la única religión en el mundo que usa la decapitación como pena de muerte. Ahí puede tener un punto de razón, efectivamente. Recordemos que la religión del imperio de la bestia va a ser una coalición entre la Iglesia Católica, el Islam y el judaísmo apóstata. Y efectivamente, los que más suelen degollar y decapitar a cristianos son los de esta religión diabólica, que son los musulmanes, efectivamente. ¿Qué va a ocurrir? Porque la Iglesia Católica, esta iglesia de Satanás en la tierra, sencillamente va a utilizar al Islam para ejecutar a los verdaderos cristianos, que serán degollados o decapitados. Tomás, si quieres aportar algo sobre este punto, decir algo. Muy interesante, efectivamente, es algo muy significativo el tema del Islam. Sí, esa es la forma, según el Apocalipsis, la forma cual van a ser asesinados los santos de la Iglesia de Cristo. Recordad que en el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos de la Iglesia se les llama los santos. Y en el libro del Apocalipsis ocurre muchísimas veces. A la Iglesia de Cristo se la llama los santos. La misma palabrita que Pablo, por ejemplo, aplicó a los hermanos de las iglesias a los cuales les escribía las epístolas. A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente los mismos santos que leemos en el libro del Apocalipsis y que estarán aquí en la tierra sufriendo la gran tribulación, la gran persecución que la bestia lanzará contra ellos. Seguimos. No me quiero más adelantar, pero vamos a leer estos 3 pasajes porque estamos en un mundo que no cabe duda que esta doctrina del rapto ha causado bastante controversia en el cristianismo. Algunos enseñan que sucederá a la mitad de la tribulación. Otros creen que el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento y vendrá hasta la segunda venida de Cristo. Otros creen que solamente los creyentes que estén vigilando van a ser arrebatados. Otros también dicen que la palabra rapto no existe en la Biblia, esta doctrina no debe ser creída. ¿Cuántas barbaridades? Otros dicen que esta doctrina no surgió hasta los últimos 200 años y que se puso de moda por un hombre llamado Scofield, que sacó la Biblia de Scofield y entonces la puso de moda. Todas esas barbaridades. Bueno, eso es mentira. Yo tengo la Biblia de Scofield aquí en mi casa. Es la Biblia, es la Reina Valera con los comentarios de Scofield. Scofield vivió en el siglo XIX, alrededor del año 1860 por ahí. Y si os dais cuenta, basta que leáis sus comentarios y veréis que C.I. Scofield nunca no vais a encontrar ni un solo comentario suyo donde él enseñara que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No lo enseñó Scofield por ninguna parte. Ni tampoco el fundador del dispensacionalismo, que era John Nelson Darby, también vivió en el siglo XIX. Dicen que él enseñó el pretribulacionismo. Eso es mentira. John Nelson Darby jamás tampoco enseñó esta espantosa doctrina de demonio. No vas a encontrar ni una palabra suya donde él hablará de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ni tampoco Margaret MacDonald, que dicen otros que también vivió, una muchacha que vivió en Estados Unidos en el siglo XIX, jamás, nunca, tampoco enseñó. No hay ni un solo escrito suyo de esta señorita donde ella enseñara esa patraña, esa doctrina de demonios. Es mentira lo que enseñan. El pretribulacionismo, repito, comienza a enseñarse en época temprana, ya en el 1925, cuando se fundó el Seminario Evangélico de Dallas, Seminario Teológico de Dallas. Seguimos. Es así, están circulando. ¿Pero por qué estas barbaridades circulan? Simplemente porque mi pueblo pereció, porque no tuvo conocimiento. Claro, como la falta de conocimiento que tienen estos cínicos embusteros al servicio de Satanás, como por ejemplo el soplagaitas llamado Armando Alducin. Estos falsos cristianos son los que no tienen ni idea del conocimiento, no tienen nada de conocimiento ni de la verdadera doctrina cristiana ni de la verdadera profecía bíblica. Tomás, si quieres aportar algo.
Es increíble el cinismo de este hijo del diablo, Armando Alducín. Cínico que es este farsante, este cobra diezmos, este embustero. Al decirlo lo acaba de decir, cuando realmente está engañando, él mismo está engañando para poder vivir a cuerpo de rey. Paso para adelante. Muy bien, así es, sin ninguna duda. Seguimos. Por desinformación. Porque son gente indocta, gente... Sí, indoctos como él, analfabetos bíblicos como este, el Alducín. que son principiantes, que se avientan a... Sí, dime. Dime. Sí, es docto, Alducín, si estás escuchando esto, tú eres docto, pero con la in delante. Eso es lo que eres tú. Sí, es un total inducto, un analfabeto bíblico total. No tiene ni idea de lo que habla, no tiene ni idea de la verdadera profecía bíblica, ni por supuesto de la verdadera doctrina cristiana, que no sabe. Yo creo que los evangelocos, el 100% de lo que enseñan, mira lo que digo, el 100% de las doctrinas que enseñan son diabólicas, son falsas, son totalmente anticristianas. Seguimos. Como los toreros, no sé cuántos de ustedes en las corridas de toros, yo gracias a Dios que desde que me convertí no voy a ninguna corrida de toros, ¿verdad? Es horrible ver cómo torturan a un animal, pero me acuerdo en las corridas de toros, tuve un tío, hermano de papá, que era torero, y me acuerdo que la plaza Caletilla de Acapulco, de plaza esta la construyó mi papá, allá a finales de los 50, y de repente estaba la corrida de toros y ves a muchachos que se avientan corriendo con un capote y les llaman, ¿verdad?, personas aventureras, porque no son toreros, pero quieren lucirse ante la gente y demostrarles que pueden torear. Entonces, así pasa, ¿verdad?, con mucha gente que cree en la Biblia, pero que no tienen la suficiente preparación, se lanzan al ruedo. Se está describiendo él a sí mismo, el mamarracho este de Armando Alducín, ¿verdad? Se está describiendo este farsante, este mamarracho indocto, este tarado mental, que es lo que eres, Alducín. Eres un subnormal y además eres un farsante total. Es que se describe a sí mismo lo que está diciendo. Un burro, un total analfabeto bíblico, no tiene ni idea de lo que está hablando. De la Biblia no sabe prácticamente nada este mentiroso que, por desgracia, pues no sé cómo lo ha conseguido engaña a miles de descerebrados evangelocos que le aplauden las papayasadas, las papanatas que enseña, las payasadas que enseña, las doctrinas de demonios que enseña, y le aplauden. O sea, para que veáis cómo está el mundo evangeloco, la ignorancia, la estupidez mental que tienen, porque han sido totalmente engañados por Satanás, el padre de la mentira. Seguimos. En las redes sociales están llenas de gente criticando. Ay, este hermano dijo esto, y este hermano dijo esto. Y el hermano Alducini, así le dicen, Alducini, se puso contra el hermano Chino Olivares, o el John MacArthur, y comienzan a armar sus controversias para atraer seguidores. Y dicen tantas barbaridades. Las barbaridades como las que tú dices, mamarracho hipócrita, que es lo que eres. Un hipócrita cínico de 1000 demonios, es lo que eres. Sí, eres un absoluto farsante, un cínico, un hijo de Satanás, lo que eres. Por farsante, por engañador, por ese cinismo que tienes para poder vivir bien, porque realmente es increíble el cinismo que tiene este sinvergüenza, porque otro término creo que no cala. Así es, hermano. Seguimos. Como mucha gente les contesta, ¿por qué en lugar de predicar la palabra te dedicas a estar buscando problemas en las iglesias? Qué tristeza, ¿verdad? Pero es el mundo que estamos viviendo y no debemos de sorprendernos. Entonces, todas estas controversias y todos estos rumores y comentarios absolutamente antibíblicos, tenemos que venir a la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando. Bueno, aquí lo tenemos, lo tenéis en pantalla, lo estoy subrayando, el texto que está leyendo este embustero soplagaitas, de Pablo, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos explicado el hermano Tomás y yo hace unos minutos, pero bueno, ya que se pone a leerlo, vamos a ver claramente cómo miente este engendro del diablo, este embustero patológico que es Armando Alducín. Atención. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, vamos a ir por partes. Ahí yo lo ha dicho, lo acabo de leer, descenderá del cielo. Ya hemos explicado, Tomás y yo, lo que significa esta expresión de que descenderá del cielo. Significa que va a pisar la tierra Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Va a descender a la tierra, porque cuando esta expresión la utiliza, por ejemplo, Jesús en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, lo dice varias veces. Porque he descendido del cielo.
indicando que estuvo en la tierra, que pisó la tierra. Por lo tanto, cuando estos mamarrachos, como Armando Alducín, dice este pobre idiota, que Cristo no va a pisar la tierra cuando venga y arrebata a su iglesia, es una mentira del diablo, porque es exactamente la misma expresión, aquí lo tenéis subrayado, la misma expresión que utilizó el Señor Jesús en Juan capítulo 6, porque he descendido del cielo. Tomás, ¿quieres aportar algo? Sí, aquí está el texto. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahí lo están, otros muchos, claro. Que descendió, ¿a dónde? ¿A dónde descendió? A la tierra. Por tanto, ahí lo podemos ver que descendió a la tierra y por tanto descenderá también a la tierra. Paso para. Exactamente, muy bien dicho. Seguimos. O sea, cuando venga Jesús, vamos por orden, me voy con muy despacio y de la A a la Z. Cuando baje Jesús del cielo, con el arcángel Miguel, con los millones de ángeles que descenderá del cielo con el arcángel Miguel. Yo te pregunto, Tomás, ¿dice este pasaje de Pablo que Cristo descenderá del cielo con el arcángel Miguel? No, eso no se lo inventó él, o se lo inventó otro que al cual este escuchara, ¿no? Es que hace falta ser imbécil, hace falta ser subnormal para falsificar de esta manera tan satánica y tan repugnante las palabras del mismísimo apóstol Pablo. Porque aquí no dice que Cristo descenderá del cielo con el arcángel Miguel. Aquí lo que dice es que Cristo descenderá del cielo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, refiriéndose a Jesús, no al arcángel Miguel, porque Cristo tiene la voz de arcángel, porque es un arcángel, es el jefe de todos los ángeles de Dios, descenderá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí lo dice, descenderá del cielo. ¿Dónde dice que Cristo va a venir del cielo con el arcángel Miguel? Es una mentira del diablo, como podéis ver, inventada, no sé si se la habrá inventado este soplagaitas, que lo es un auténtico soplagaitas llamado Alducín, otro soplagaitas, otro imbécil como él, que han falsificado las palabras de Pablo, añadiendo esa patraña, metiendo esa patraña, esa doctrina de demonios de que descenderá del cielo con el arcángel Miguel. Seguimos. y el que toque la trompeta, en ese momento, si tú te moriste hoy o mañana y eras cristiano, o tus abuelos se murieron hace 40 años, o tus papás, o cualquier persona que tú conozcas que se haya muerto antes de que esto suceda, son los primeros en resucitar. Van a salir de sus tumbas y se van a reunir en el cielo con Jesucristo. Versículo 17. Luego nosotros. O sea, los que estemos vivos cuando esto suceda. Vamos a ser tal vez la generación que nunca experimentará qué es morir. O que no vamos a atravesar el túnel que el ser humano ha sido llamado a atravesar porque le paga el pecado de la muerte. Y como somos pecadores, tenemos que morir. Entonces vamos a hacer la... Atravesar el túnel. ¿De qué túnel me está hablando este mamarracho? ¿De qué túnel? ¿Tú has encontrado algún versículo en la Biblia donde se diga que cuando morimos tenemos que atravesar un túnel? ¿Tomás? Buena pregunta, hermano. Eso solo está en la mente de los fantoches majaderos que hablan de estas experiencias extracorpóreas, que no son otra cosa, dicho sea de paso, que sucesos debido a alguna droga o algún tipo de expulsión mental, fruto de estrés acumulado, pero que no tiene ningún tipo de aval. Igual lo leyó ahí este majadero, sí, porque en la Biblia no aparece eso. Paso para... Jamás dice que cuando morimos atravesamos un túnel. Esa subnormalidad, pues como ha dicho Tomás, la ha debido de sacar este mamarracho por algún escrito de Moody, de esto de experiencias de vida después de la muerte y cosas así, de puro espiritismo, lo debió de sacar de ahí esa espantosa mentira, esa doctrina de demonios, porque no hay ningún solo versículo en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, donde se diga que cuando morimos tenemos que atravesar un túnel, atravesamos un túnel. Eso es una estupidez, una subnormalidad, repito, o bien se la ha inventado él o la ha tomado, seguramente la ha debido tomar, de esas falsas experiencias de vida, de experiencias de cercanas a la muerte, donde dicen que pasaban por un túnel y tal, cuando sabemos perfectamente que son experiencias falsas, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña la Biblia. Seguimos. La última generación, que no vamos a atravesar el túnel oscuro de la muerte. Vamos a ser sacados, así como estamos, vivos, de repente. ¿Tú conoces algún versículo, Tomás, donde se diga que la muerte es un túnel oscuro? Es que me hace gracia, porque es increíble lo majadero que es.
que la muerte es un túnel oscuro. Ahora me entero. ¿Dónde dice esa patraña? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Nos puede dar un versículo? Como podéis ver, no cita la Biblia, no da ni un solo versículo. Cuando habla esto de que la muerte es un túnel oscuro, yo no conozco en la Biblia ni un solo texto donde se diga que la muerte es un túnel oscuro. Este tío es un mentiroso patológico de mil demonios. Y lo que me sorprende es la cantidad de descerebrados, de burros, de focas que le aplauden. A este soplagaitas, a este analfabeto bíblico, que le aplauden. No como las focas que aplauden a Tolstoy. Claro, como las focas católicas cuando aplauden a este satanista llamado el Luis Toro, el cura Toroide, que le aplauden como focas descerebradas, como no saben nada de la Biblia, pues aplauden a este tipo de enviados de Satanás. Seguimos. Tu ropa se cae en el suelo, en el camión, en la ambulancia, en el avión, etcétera, etcétera, y sin que nos demos cuenta, estamos en medio del cielo, en las nubes, con el Señor Jesucristo. ¿Se imaginan qué experiencia es esta? Ni siquiera Julio Verne, ningún historiador o dramaturgo o ningún productor de cine podía haberse imaginado, ni en ciencia ficción, este acontecimiento tan maravilloso que la Biblia nos describe. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. Pon ahí en tu Biblia la palabra arriba, arrebatados, arpazo. Así como suena, como un arpazo de tigre. Sí, eso yo creo que es lo único que dice verdad en este patético y satánico vídeo. Efectivamente, la palabra griega que ahí aparece es harpazo, que significa tomar algo por la fuerza, rápidamente. Y eso es lo que va a hacer Jesús. Jesús, cuando venga del cielo por segunda vez, va a tomar a su iglesia. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan capítulo 4, versos 2 y 3. Ahí está hablando Jesús del arrebatamiento de la iglesia. Os tomaré a mí mismo de forma rápida, harpazo, eso será el arrebatamiento. Va a tomar a su iglesia rápidamente, como cuando un animal, un oso pega un zarpazo rápidamente y se lleva algo. Pues eso es lo que va a hacer el Señor Jesús, va a tomar rápidamente a su iglesia, es la palabra griega harpazo. ¿Quieres decir algo sobre este tema, Tomás? Sí, aquí el que de la forma que tiene de engañar, por ejemplo, a mí me trae al pairo que el concepto sea de un rapto. Bueno, me da igual, pero la mentira satánica es de un rapto secreto y silencioso antes de una falsa tribulación de 7 años, que es la mentira satánica que este mamarracho enseña. O sea, que el concepto sea rapto, sea otro, eso es aparte. Aquí lo que está haciendo este individuo es confundir. Paso palabra. Efectivamente, hermano, pues nosotros sí que creemos en el rapto, porque estos enemigos nuestros suelen decir, no, es que estos no creen en el rapto. Claro que creemos en el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Me da exactamente igual la palabra rapto o arrebatamiento. Pero tal como enseña la Biblia, que es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en un texto importantísimo, fundamental, que se encuentra en Mateo 24, versos 29 al 31, y que luego vamos a leer Tomás y yo y lo vamos a comentar. Ahí Jesús enseñó que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. No 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, sino en el mismo día de la venida gloriosa de Cristo a la tierra es cuando va a ocurrir la reunión de los escogidos, que será la reunión de los verdaderos cristianos, de la iglesia, los cuales en el Nuevo Testamento somos llamados los escogidos. Somos escogidos, la iglesia de Cristo. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Inmediatamente después, como dijo Jesús, después de la tribulación de aquellos días. Esto lo veremos después. Seguimos. La palabra griega que se usó para arrebatados y que en el latín es raptarus, que es rapto. Pónganlo rápidamente a los que vienen preparados para estos estudios en una hojita. Significa ser sacado de en medio con fuerza o súbitamente. Es como... Eso es verdad, efectivamente. Eso es lo que significa la palabra griega harpazo. Tomar algo por la fuerza, rápidamente, efectivamente. Lo único verdadero, yo creo que dice este enviado de Satanás, este mentiroso llamado Alducín. Seguimos. Cuando un tigre hace esto, con un paso, agarra un ratón o agarra un conejo, de repente así pum, y se lo lleva a la boca. De ahí viene la palabra, o se deriva del griego harpazo. O rapto. Cuando alguien va a raptar a alguien, llegan y te agarran y te quitan y te llevan a otro lado. Esto es lo que denota el significado de la palabra harpazos. O sea, de repente, millones de personas, ¿qué cosas van a hacer? Así, pero en milésimas de segundo, lo vamos a ver en Corintios, así, de repente, pero en segundos y milésimas de segundo, sin que nadie se dé cuenta, van a voltear a ver y millones de personas desaparecieron. Esto no va a ser tan grande en Europa, ni tampoco en muchos países africanos.
donde va a conmover más, esto será en Estados Unidos y en el continente americano. Porque en Estados Unidos... Esto será más en Estados Unidos, o sea, como si en Europa y en el resto de países del mundo no hubiera cristianos. Va a ser ahí en Estados Unidos. ¿Dónde más va a ser? Pues yo creo que en Estados Unidos es ahora mismo el país más satánico que existe en el planeta. Ahí han salido las peores sectas que existen hoy en día. Ahí ha salido montones de organizaciones satánicas como los falsos testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones. Todo eso procede ¿de qué país? De los Estados Unidos. O sea, esto que dice este mamarracho, que es el país donde más cristianos hay en el mundo, yo eso no me lo creo en absoluto. ¿Tú qué opinas, Tomás? Sí, a mí lo que me llamó la atención es que dijo que será en millonésimas de segundo, en milésimas de segundo. No sé si lo escuché mal. No. O sea, ¿dónde se saca ese señor que porque sea un rapto será en milésimas de segundo? Sí, bueno, el arrebatamiento, la transformación va a ocurrir en un instante, en un abrir y cerrar de ojos es cuando vamos a ser transformados, cambiados. En un instante, dijo Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal será revestido de inmortalidad. Eso sí, va a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero la venida gloriosa del Señor va a ser en el día del Señor, en un día de 24 horas, el Señor va a venir y cuando seamos transformados, seamos arrebatados, sí, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en 2 milésimas de segundo. Así ocurrió, por cierto, también la resurrección de Jesús. Él estaba envuelto en esa sábana donde fue envuelto ahí por José de Arimatea y Nicodemo, y en un instante desapareció el cuerpo de Jesús, en un como dicen los científicos que han analizado la síndone, en 2 milésimas de segundo una energía radiante, un flash de energía radiante emanó de todas las partes del cuerpo y transformó, desmaterializó el cuerpo de Jesús. Resucitó Jesús. Eso será la resurrección, será la transformación en un abrir y cerrar de ojos. Instantáneamente, en 2 milésimas de segundo, como descubrieron los científicos de la NASA que analizaron la síndone en el año 1978. Esto es otro tema. Hay aquí en este canal mío de YouTube un vídeo que hice hace unos días tremendamente importante, muy interesante, sobre la sábana de Cristo, la síndone de Cristo, que recomiendo a todos que lo veáis y lo escuchéis atentamente. Tomás, ¿quieres aportar algo sobre esto? Sí, efectivamente, es verdad que no lo tenía en cuenta el tema este y de la sábana, que por cierto también hay mentirosos que yo en su día creí, lo digo abiertamente, soy una persona humilde, sincera, que sostienen que él fue un protofotógrafo, pero esto es falso, porque precisamente dice lo mismo que Barry Church, que trabajó precisamente en este equipo, y es una cosa que cualquiera puede comprobar, demostró que no hay ningún tipo de sal de plata, que es imprescindible para marcar ahí una imagen, y si las sales de plata las eliminó, la imagen sería eliminada también. O sea, eso es así. Pasa que bueno, hay muchos engañadores y mientras uno no llega a la investigación adecuada, pues puede crecer falsedades como muchas que hay con respecto a ese tema, que es otro tema diferente. Sí, bueno, para que no sepa de este tema, la síndone de Cristo, la sábana de Cristo, la sábana que envolvió el cuerpo muerto de Jesús cuando lo bajaron del madero, fue envuelto en esa sábana, le colocaron en el sepulcro y es la prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Este no es el tema de este vídeo, evidentemente, por eso es que os remito a que vayáis a ese otro vídeo que está aquí publicado en mi canal de YouTube, hace unos días, donde se explica todo este asunto de la síndone de Cristo, la prueba científica de su muerte y resurrección. Seguimos escuchando al embustero Alducín. Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Argentina, es donde más cristianos hay, y en Irán, que es la nación que sostiene y mantiene a todos los grupos terroristas. Esto es irónico, es la nación donde más rápido el cristianismo está creciendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, o sea, con los que resucitaron. De repente te vas al cielo, ¿cómo así que aquí estás tú? Mi primo, mi hijo, mi sobrino, mi padre, ¿cómo así nos vamos a encontrar en el cielo? Ellos ya resucitados, con un cuerpo glorificado, y nosotros vamos a verlo más adelante, en el transcurso en el que encontramos a Jesús, en ese transcurso nuestros cuerpos serán transformados. Porque no podemos llegar al cielo con el cuerpo que tenemos, porque carne y sangre no heredan lo corruptible, no puede heredar la incorrupción. Entonces, si vamos a entrar a otra dimensión completamente diferente, que opera bajo otras leyes cósmicas, otras leyes físicas, necesitamos otro cuerpo.
Si vas a la luna, tienes que llevar una escafandra y un cuerpo especial de astronauta, porque el clima y la temperatura y el aire que se respira en la luna no es igual que en la Tierra. Si vas a la luna, tienes que llevar un cuerpo especial de astronauta. Oye, Tomás, ¿sabes qué es eso de tener un cuerpo especial de astronauta? O sea, tienen un cuerpo especial, ¿no? No sé. Diferente al cuerpo especial que tenemos el resto de humanos, ¿no? Sí, sí. Que es un normal. Ahí lo ha dicho, literalmente. Tenemos que tener un cuerpo especial de astronauta para ir a la luna. ¡Qué enfermo mental! Ese tipo es más un normal de lo que yo me pensaba. Yo me entero ahora que los astronautas tienen un cuerpo especial diferente al del resto de los humanos para poder viajar ahí a la luna. Lo he descubierto ahora, según este soplagaitas del Alducín. En fin, para que veáis lo que Satanás puede hacer en el cerebro de estos enviados del diablo, de estos mentirosos patológicos, hipócritas, cínicos, hasta la náusea. Seguimos. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan atrevido a decir que va a haber luna de miel en la luna? Imagínate la luna de miel, así estamos de locos, están tipo el otro. Ni siquiera pueden hacer tus cosas o las escafandras, ¿no? Váyanse a Cancún, que no, ni que luna, hombre. Acapulco, Puerto Vallarta, Puerto Escondido. Pero así es el mundo. Entonces, tenemos que tener un cuerpo completamente ya adaptado a la dimensión a la que vamos a vivir. Y cuando nosotros lleguemos a esa dimensión, bueno, no me quiero adelantar, ahorita vamos para allá. Tengo tanto que compartir. Seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento de la iglesia es en el aire. Jesús no baja al mundo. Bueno, ahí lo ves, tenéis la mentira asquerosa, diabólica de estos enviados de Satanás, que Cristo cuando venga no va a descender a la tierra, no va a pisar la tierra. Dice que se va a quedar en el aire, dará media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo. Ese es el falso rapto enseñado por estos enviados de Satanás, falsos evangelistas, falsos maestros y falsos pastores. Tomás, te hago una pregunta. Si tienes por ahí la Biblia abierta, 1 Tesalonicenses 4:17. ¿Dónde dice el pasaje que Jesús dará media vuelta en el aire para irse al cielo? No, eso es cero, en ninguna parte. Todo lo contrario, ya hemos comentado, de hecho, antes Hechos 28, al 16, que recibir esto implica acompañar a alguien a su lugar de destino y, o sea, ya hemos analizado claramente que vendrá, o sea, he descendido a la tierra y lo acompaña a su lugar de destino. Efectivamente, ahí no dice por ninguna parte que dará media, todo lo contrario de lo que dice. Exactamente, como podéis ver cómo falsifica las palabras, las pervierte, las retuerce las palabras de Pablo para su propia perdición, para su propia condenación. Es un texto que lo dijo el apóstol Pedro, refiriéndose a estos falsos maestros que retorcían y falsificaban las palabras de Pablo para su propia perdición. Aquí lo dice Pablo, para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde dice que en el aire Jesús dará media vuelta y se llevará a su iglesia al cielo? En ninguna parte. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Ya hemos hablado de esto extensamente hace unos minutos, Tomás y yo. En ninguna parte dijo Pablo que la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo en el aire y Jesús dar media vuelta en el aire e irse al cielo. Jesús va a descender del cielo, es lo que dijo Pablo. Y el lugar donde va a descender, el lugar de destino, será aquí, a la tierra. Va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, como dice la gran profecía de Zacarías 14. Este monte de los olivos se partirá por la mitad formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Los santos o los ángeles, se le llama santos a los ángeles también, y evidentemente a la iglesia de Cristo, los santos, van a acompañarle a la tierra, al lugar de destino que será la tierra. Eso es lo que significa recibir a alguien que viene. Ya estamos a punto de terminar este primer vídeo, porque este va a ser un ciclo de vídeos que vamos a hacer Tomás y yo, y estamos a puntito de terminar, y ya la segunda parte la haremos el próximo día. Seguimos. No pone sus pies en el monte de los olivos como lo va a hacer en la segunda venida, por el amor de Dios. En la segunda venida, o sea que según este mamarracho, aquí lo ponéis, él dice que esta no va a ser la segunda venida de Cristo.
¿Y qué es lo que dijo Pablo en el verso 15? Aquí lo tenéis, lo podéis ver en el vídeo. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, ¿qué es lo que dice aquí Tomás? ¿Hasta la qué? Hasta la venida del Señor, bien claro. Todo lo contrario de lo que enseña este farsante. Exactamente, aquí tenéis la venida del Señor, la única venida gloriosa del Señor a la tierra mencionada en la Biblia. Porque la Biblia no habla por ninguna parte de dos venidas gloriosas del Señor. Habla solo de una, aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Aquí tenéis el arrebatamiento de la iglesia, ¿cuándo va a ocurrir? A la venida del Señor. Lo dice Pablo en el verso 15. La venida del Señor. Aquí no dice que el arrebatamiento será 7 años antes de la venida del Señor. No dice eso. Va a ocurrir a la venida del Señor. Mientras Jesús desciende del cielo, majestuosamente, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, en la atmósfera. En el aire, le recibirán en el aire y desde el aire le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, Cristo será el rey sobre toda la tierra, comenzará el milenio, comenzará el gobierno mundial de Cristo. Esto lo leemos en esta tremenda profecía impresionante, una de las más importantes de toda la Biblia, que es la de Zacarías 14, donde hasta el propio Jesús se le llama Jehová. Y vendrá Jehová mi Dios, refiriéndose a Jesús, y con él todos sus santos, porque quien vendrá con todos sus santos es Jesús. Es una profecía que solamente la va a cumplir el Señor Jesús. Vamos a ver qué más dice y ya terminamos. Esto no habla que son dos eventos completamente diferentes. En el arrebatamiento es... Claro que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento, claro que serán dos eventos diferentes. ¿Verdad, Tomás? ¿Que son dos eventos proféticos diferentes? Evidentemente, ahí está intentando confundir. El que sean dos eventos diferentes no quiere decir que haya un trecho de espacio significativo, como ellos dicen, o que uno sea silencioso. O sea, el montaje que ellos hacen es dos eventos diferentes, pero el mismo día. Exactamente, va a ocurrir en el día del Señor. El arrebatamiento va a ocurrir a la venida del Señor, como dice Pablo, bien clarito en el verso 15. 1 Tesalonicenses 4:15. Lo que habremos quedado hasta la venida del Señor. Eso de que hay un lapso de tiempo de 7 años entre el arrebatamiento y la venida gloriosa del Señor es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los más grandes apóstatas de la fe, como son los falsos cristianos evangelocos pretribulacionistas. Seguimos. En el aire y nos lo recibimos en el aire. En la segunda venida viene con nosotros. Zacarías capítulo 14, a poner sus pies en el monte de los olivos, se va a abrir un valle en una forma de cruz, Zacarías 14, y vendremos con él a establecer su reino mesiánico o su reino milenial. Eso va a ocurrir el día de la venida gloriosa del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. Le vamos, como ya hemos demostrado Tomás y yo, le vamos a acompañar al Señor Jesús en su descenso glorioso y triunfal aquí a la tierra. Le recibimos en el aire y descendemos con él y le acompañamos al lugar de destino que será la tierra. Porque repetimos, salir a recibir, memorícese usted esto, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Si yo voy a casa de Tomás, llamo a la puerta y Tomás sale a recibirme. ¿Eso qué significa? Pues que yo le acompaño a Tomás al lugar de destino, que es su casa. Yo no voy a casa de Tomás para sacarle de su casa y llevármelo lejos. No, yo voy a su casa, que es el lugar de destino. Tomás sale a recibirme, me abre la puerta y le acompaño al lugar de destino, que es su casa. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor en el aire. Tomás, ¿quieres añadir alguna cosita? Ahí donde va a intentar meter su veneno, donde dice, ¿cómo no? Como aquí no aparecen las legiones de ángeles, que aparecen en el Mateo capítulo 24, versículo 29, a partir de ahí pretende determinar que son dos eventos diferentes. Simplemente, Pablo no se centra en esos que vienen con él. O sea, Pablo se centra solo en el arrebatamiento de la iglesia. No se centra en otros detalles del mismo evento que se aparecen
en otros textos bíblicos, pero esto no quiere decir ni remotamente, tal y como hemos demostrado, que sean dos eventos diferentes en dos periodos diferentes de tiempo. Paso de palabra. Sí, son dos eventos diferentes. El arrebatamiento, la venida del Señor y el arrebatamiento, claro que no son el mismo evento, son dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día. El mismo día, el de ese día del Señor, en el día del Señor, el Señor descenderá del cielo y la iglesia es arrebatada para recibirle en el aire. Son, repito, dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día. ¿Sí, Tomás? O sea, son dos eventos diferentes, pero no distanciados. Exacto. En ese lapso de varios años que ellos dicen, es lo que me exactamente, no existe ningún lapso de 7 años, ninguna tribulación de 7 años que separe el arrebatamiento de la iglesia de la venida gloriosa del Señor a la tierra. Decir que hay un lapso de 7 años de diferencia, de separación, repito, es una de las mayores mentiras del diablo, de las mayores doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe. Seguimos. Por eso es importante diferenciar estos eventos y no confundirlos. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, aliéntense porque viene el anticristo. ¿Eso dice? Alentaos unos a otros con estas palabras. Verso 18. Consolaos, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Pues la esperanza que tenemos, la venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Son palabras proféticas que consuelan a los verdaderos cristianos, nos alientan, especialmente en los momentos de persecución, de tribulación. Tomás, si quieres aportar algo sobre este texto. Efectivamente, así es. Eso es lo que dijo Pablo, bien clarito. Seguimos, estamos a punto de terminar. O sea, nosotros no estamos esperando al anticristo. Pero ¿quién ha dicho que estamos esperando al anticristo? Este tío, están como una cabra estos endemoniados pretribulacionistas. Dicen, no, es que nosotros, ustedes los posttribulacionistas están esperando al anticristo. Que no, imbécil, que nosotros no esperamos a ningún anticristo. Lo que esperamos es la venida gloriosa de Cristo, venida que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como vamos a ver ahora, con el texto que vamos a comentar rápidamente Tomás y yo. Y hasta el propio Pablo lo dice en el pasaje, versículo 15. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que esperamos los verdaderos cristianos. La venida gloriosa de Cristo. Y el consiguiente arrebatamiento de la iglesia. Es la esperanza que tenemos y que nos consuela a todos los verdaderos cristianos. Seguimos. Me han preguntado, cristiano, ¿cómo se ve el anticristo, hermano? Y acá entre nosotros, ¿sabes qué? Me vale, dijeron mi tía. No me interesa saber si el anticristo está vivo o el anticristo. ¿Por qué? Porque me estoy alentando, esto es cuando era mi Jesús. Estamos esperando a Jesús, Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa y la bienaventurada esperanza de ver a Jesucristo. Atención, ha citado Tito 2:13. Mirad. Estos hijos del diablo y falsos maestros como Armando Alducín no esperan la segunda venida de Cristo. No esperan la venida gloriosa del Señor. Lo que esperan ellos es un falso rapto secreto de la iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años. Es la esperanza diabólica y falsa que ellos tienen. La de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. No esperan de ninguna manera la segunda venida de Cristo a la tierra. Ellos mismos lo reconocen. Y al no esperar la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿serán salvos o no serán salvos? Hebreos 9:28, que dice, abran sus Biblias y lo leen. Cristo aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Si usted no espera la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, usted jamás será salvo. Lo dice bien clarito la palabra de Dios, especialmente Hebreos 9:28. ¿Seguimos? Aliéntense, o sea, esto nos debe alentar. Pero si como muchos dicen, no, los cristianos van a pasar la tribulación, ¿sabes una cosa? No sé de dónde lo sacaron. Han torcido tantas cosas de la Biblia que vamos a atravesar la tribulación. Sí, como estos hijos del diablo pretribulacionistas, que han retorcido la Biblia de la forma más asquerosa y satánica que uno se pueda imaginar. Adelante, Tomás. Sí, qué cínico, es increíble. Ya lo que me estaba refiriendo antes. Marcos 16, en la misma temática, dice, 1, pasando el día de reposo,
María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas. Dice María Magdalena, María de Jacobo y Salomé. En Mateo 28:1 dice que María Magdalena y la otra María. ¿Jesucristo resucitó 2 veces? No. Sencillamente un autor se centra en un cuadro más específico que el otro. Esto es algo parecido que yo veo en 1 Tesalonicenses 4 y en Mateo 24, 29 al 31. En Mateo 24 habla de los ángeles que descienden. El Pablo no se centra en ese detalle. Entonces, eso no es sal para sostener a partir de ahí el pretribulacionismo. Paso palabra. Así es, efectivamente. Los textos se complementan. Juntándolos uno con el otro, se complementan y tenemos el cuadro completo. Vamos a ver qué más dice el mamarracho este y terminamos ya este vídeo. Entonces, ¿cuál aliento tendríamos? No, pues, ya el anticristo, el anticristo, y la marca, y esto y lo otro, y vamos a morir como mártires. ¿Eso no es aliento? Entonces nos está diciendo el Espíritu Santo, aliéntense unos a otros con estas palabras. Entonces, encontramos a Jesús en el aire y nos vamos con él, ¿a dónde? Al tercer cielo. Bueno, como podéis ver, eso no lo dice el apóstol Pablo por ninguna parte en este pasaje, de que Jesús nos llevará al tercer cielo en ese momento. Será más adelante. Pero que nos va a llevar al tercer cielo cuando ocurra el arrebatamiento, eso no lo dijo el apóstol Pablo en este texto por ninguna parte. Dice que le recibiremos en el aire, en la atmósfera. Cuando habla del aire se refiere a la atmósfera. No dice que nos llevará al tercer cielo. Le vamos a recibir en el aire. ¿Y qué más dice? Pues dice, consolaos unos a otros, le recibiremos en el aire, como dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros, dice, estaremos con el Señor así para siempre, es cuando vamos a estar con Cristo, no cuando morimos, sino cuando Cristo venga en gloria, que lo dice Pablo. Por lo tanto, alentaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras de la venida gloriosa de Cristo a la tierra y del arrebatamiento de la iglesia. Es lo que trae el verdadero consuelo, el verdadero aliento a los verdaderos cristianos que pasan especialmente por tribulaciones. Seguimos. Porque está el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo bíblicamente. El primer cielo es el cielo a nuestro alrededor, las estrellas, el mundo cósmico. El segundo cielo es... Bueno, eso es mentira, eso es el segundo cielo. El primer cielo es el cielo azul que rodea la Tierra, la atmósfera. El segundo cielo es el cielo cósmico, donde están el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas. Y el tercer cielo es el paraíso de Dios, el paraíso celestial. Eso es lo que enseña bien clarito la Biblia. Y esto lo ha dicho mal. Él ha dicho que el cielo cósmico, donde están el Sol, la Luna, las estrellas, es el cielo azul que rodea la Tierra. Eso es mentira. El cielo que está arriba de la atmósfera, que son las galaxias y todas las cosas impenetrables que el ser humano jamás logrará. Y el tercer cielo son los cuarteles generales o el trono donde la Biblia dice que se encuentra Dios gobernando lo que Él ha creado. Y a ese tercer cielo es a donde nos va a llevar Jesús con todos sus ángeles. Cuando lleguemos al tercer cielo, inmediatamente va a iniciarse, mientras aquí abajo se desborda la maldad como nunca se había desbordado, y donde la gente va a entrar el domingo a la iglesia, y era verdad, ya no están los pastores, la más de la mitad de la gente desapareció, era verdad, se van a jalar los pelos, van a llorar, muchos de ustedes, quiera Dios que no sean muchos, que oyeron, y nunca se consagraron, y nunca se hicieron a Jesús. Mientras todo esto pasa aquí en la tierra, allá arriba, vamos a estar delante de Dios, en un estado que se llama el Bema. Romanos 14:10, 1 Corintios capítulo 3, del 3 en adelante. Ahorita lo vamos a ver. El Bema significa un momento. Bueno, eso, ahora aquí terminamos el vídeo. Decir que mientras estemos en el cielo, en la tierra, habrá comenzado un periodo de 7 años de tribulación. Repito, es una de las mayores doctrinas de demonios y patrañas que se puedan enseñar. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que después del arrebatamiento de la iglesia vendrán 7 años de tribulación. Una de las mayores doctrinas satánicas enseñada por estos apóstatas y falsos cristianos pretribulacionistas. Y ya para terminar vamos a ir un momento al famoso pasaje de Jesús de Mateo capítulo 24, versos 29 al 31, para que veáis cuándo va a ocurrir la venida gloriosa del Señor y el arrebatamiento de la iglesia. Mateo 24, vamos a leer a partir del verso 29.
Aquí lo tenéis. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No dice antes de la tribulación. Inmediatamente después. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos, refiriéndose a los ángeles, las potencias de los cielos serán conmovidas, se van a conmover por lo que estará ocurriendo aquí en la tierra. Esas son las potencias de los cielos. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta nube del cielo ya hemos visto que son los carros de Dios, los carros de Jehová, que se cuentan por veintenas de millares. Cristo vendrá en uno de estos carros voladores, de estas naves voladoras. Verso 31. Dice que Jesús enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Una vez más aquí se menciona la trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta reunión va a ser en el aire, en el cielo. Y está hablando de los escogidos. Lo van a reunir los ángeles. ¿Quiénes son los escogidos según el Nuevo Testamento? Hermano Tomás. La Iglesia de Cristo. Como se ve claramente cantidad de textos del Nuevo Testamento, que se le llaman los llamados a ser santos, Pablo, especialmente en sus cartas, en las cartas de los apóstoles. Esos son la Iglesia de Cristo. Estos son, por tanto, los que pasan por la tribulación, que durará 3 años y medio, como dice ahí en Apocalipsis, en el 13:5-7 y en el 12:6, y no 7 años. Así es, esto lo dijo hasta el propio Jesús. ¿No os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Refiriéndose a Judas Iscariote. ¿Quiénes serán esos escogidos de Cristo? Los discípulos de Jesús, los que seguían a Jesús. ¿Qué dijo Jesús también en Mateo, en este propio capítulo 24 de Mateo? Que se levantarían muchos falsos profetas, falsos mesías, y que intentarían engañar inclusive a los escogidos. Los escogidos, es decir, a los verdaderos cristianos. Exactamente los mismos escogidos mencionados aquí en el verso 31. Los escogidos no se está refiriendo de ninguna manera al pueblo de Israel, se refiere a los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo. Van a ser reunidos por los ángeles cuando Cristo venga, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí lo dice Jesús, después, no antes, después. Y estos ángeles van a reunir a la Iglesia de Cristo, a los escogidos. Esta será la reunión de la Iglesia, nuestra reunión con Él, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 y 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Aquí lo tenéis, la reunión de los escogidos, la reunión de la Iglesia, el arrebatamiento de la Iglesia para reunirse con el Señor Jesús. ¿Cuándo va a ocurrir? Aquí lo leéis en el verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Jaque mate total a esta espantosa doctrina de demonios, que es el pretribulacionista, pretribulacionismo enseñado por todos estos falsos maestros, falsos evangelistas y falsos pastores enviados por Satanás, como por ejemplo este embustero, cínico, hipócrita hasta la náusea, llamado Armando Alducín, y miles más como él. Hermano Tomás, si quieres aportar algo ya, si quieres decir algo también sobre este pasaje. Sí, efectivamente, de Mateo 24. Está todo muy bien claro, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría recalcar otra vez, por ejemplo, en el versículo 31, ¿no? Donde aparece otra vez esa gran trompeta, ese sonido de trompeta, que es el mismo que aparece ahí en 1 Tesalonicenses 4, lo mismo que hace alusión. Y por eso es que y luego sigue diciendo, de hecho, en el mismo evento, el capítulo 25, 30, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. O sea, nunca se contempla en la Biblia una venida secreta y silenciosa interior 7 años antes de la venida verdadera final. Ahí, simplemente la Biblia dice, cuando venga, ve, en todo momento, como hemos demostrado claramente. Entonces, pues lo que son esta clase de gente son engañadores que quieren regalar los oídos a lo que dicen sus bocas consentidas para quitarles el dinero. Paso para.
Efectivamente, muy bien. Y ya para terminar, verso 31, decir, porque aquí esto lo suelen decir mucho estos enviados de Satanás pretribulacionistas, estos falsos cristianos, como el Alducín. Dicen, no, aquí el verso 31 de Mateo 24, cuando se habla de la reunión de los escogidos, se habla de la reunión de los judíos del pueblo de Israel en su tierra, en la tierra prometida. Pero fijaos lo que dijo Jesús. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pregunto, ¿dice Jesús que estos escogidos eran judíos? No. Eso en primer lugar. Segundo, ¿dice el texto que esa reunión va a ocurrir en la tierra? No. ¿Dónde dice Jesús que va a ocurrir esta reunión? Ahí lo tenéis. Desde un extremo del cielo, es decir, del aire, de la atmósfera, de un extremo del cielo hasta el otro. Ahí va a ser la reunión de la iglesia de Cristo, de los escogidos, en el aire, en el cielo. Prueba irrefutable, prueba absoluta de que no se está refiriendo de ninguna manera a la reunión del pueblo de Israel o de Israel en la tierra prometida. Que nosotros sí, la Biblia enseña y nosotros creemos en la futura restauración de Israel, en su tierra, cuando venga el reino de Dios. Pero aquí, en el verso 31, no está hablando de la restauración de Israel en su tierra por ninguna parte. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia, de la reunión de los escogidos que va a ocurrir, repito, en el aire, en el cielo, no en la tierra. Por lo tanto, queda destrozada esa mentira, esa doctrina de demonios que enseñan estos evangelocos, pretribulacionistas, de que aquí se está hablando de la reunión de Israel en su tierra. Burda mentira del diablo, porque eso no lo menciona el pasaje por ninguna parte. Pues nada, ya con esto terminamos este primer vídeo. Va a haber varios vídeos más, porque hizo aquí el Alducín el mentiroso, hizo un ciclo de vídeos dedicados al tema del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo más vídeos destrozando estas mentiras del diablo enseñadas por estos engañadores, estos mamarrachos y falsos pastores, falsos maestros, como por ejemplo el soplagaitas llamado Armando Alducín. Pues le damos las gracias al hermano Tomás por haber colaborado en este vídeo, en este estudio, con sus buenísimas aportaciones, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.